Nuestra serie de seminarios de otoño 2025 de la Maestría en Ciencias Biológicas. Para mí es un honor poder presentar el día de hoy a Gloria Ruiz Guzmán. Ella es egresada de nuestra facultad. Creo que siempre es para las y los estudiantes una gran motivación ver a alguien que también se formó en el mismo lugar, teniendo una carrera tan bonita como la de Gloria. Gloria es bióloga por nuestra universidad y después hizo la maestría con concentración en enfermedades infecciosas por el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, Morelos. Y después se dedicó a hacer el doctorado en la UNAM Morelia, en donde en este momento es candidata a doctora. Ha publicado 11 artículos científicos y también realiza actividades de divulgación, que tiene que ver con pláticas, talleres sobre abejas, parásitos y conducta. Y también es profesora de asignatura en la ENES Morelia y en la Universidad de Guanajuato. Su línea de investigación es la parasitología evolutiva. Siempre le han interesado los insectos, sobre todo si son insectos que tienen que ver con plagas y con cultivos y también para enfermedades de humanos. Y entonces lo que ha intentado hacer durante su carrera es buscar la relación justamente entre parásitos y hospederos a un nivel ecológico y evolutivo. En la licenciatura, aquí graduada aquí de la UAP, trabajó con la mosca mexicana de la fruta, que es una plaga de cítricos y mangos. En la maestría, trabajó con zancudos que transmiten el virus del dengue y actualmente en su trabajo de doctorado ha evaluado la prevalencia de parásitos y patógenos en la abeja Apis mellifera en México. Esto para conocer las interacciones en condiciones naturales entre parasitismo, defensa y ambiente que podrían ayudar a entender el reciente declive de estos valiosos polinizadores. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Gloria. Adelante, Gloria, esta es tu casa. Gracias. ¿Se alcanzan a ver bien todos? ¿Sí? Voy a ver si... Pero bueno. Pues me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes. Siempre, pues es bonito regresar a un lugar del que egresaste y compartir algo de lo que has aprendido en el camino. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que es la defensa en abejas melíferas. Y pues vamos a hablar un poco de insectos sociales y de cómo estos organismos pueden priorizar o no su defensa individual o a nivel de grupo en ciertas condiciones y contextos ecológicos, ¿no? Voy acá, ¿verdad? Antes que no. ¿Usted no tiene para pasar? Ah, sí. Bueno, y pues para comenzar necesitamos saber qué es para un insecto social vivir en grupo. Entonces, seguramente han escuchado hablar de los organismos sociales y de esta idea del superorganismo. Saben que vivir en grupo pues confiere muchas ventajas evolutivas al grupo, pero también pues los pone en riesgo por vivir en altas densidades, por tener tantos recursos y tantas crías, están en riesgo de depredación y de parasitismo, ¿no? Entonces, Hamilton en 2009 propuso el concepto de superorganismo para tener esta idea de que las colonias como de hormigas, de termitas, de avispas y de abejas pueden ser consideradas como un individuo, ¿no? O un superorganismo, y la idea de que la selección natural va a actuar en ese superorganismo a ese nivel. O sea, sí actúa a nivel de individuo, pero como que escala a algo más grande y actúa con mucha más fuerza a nivel de superorganismo. Y entonces, pues este concepto es exclusivo para insectos eusociales, que comprenden menos del 2% de todos los insectos que existen y que se caracterizan por tener sobrelape de generaciones, cuidado cooperativo de las crías y división de trabajo entre castas. Para conocer las castas, por si alguien no las conoce o no les recuerda, en abejas melíferas tenemos a las obreras, a la reina y a los machos o zánganos. Cada uno de ellos tiene un rol específico dentro del grupo
y básicamente tienen esa función dentro del grupo, va de acuerdo a su edad. A eso se le conoce como polietismo temporal. Es decir, los primeros días, cuando emergen las primeras adultas, empiezan a limpiar las celdas para que la reina ponga nuevos huevos y larvas. Al día 3 a 10 empiezan a cuidar la alimentación de las crías. Del 10 al 15 a construir y reparar el nido con propóleos y demás. Y a manipular un poco el alimento. Del 15 al 20 pues se dedican a la colecta y procesamiento del alimento que traen las forrajeras. Porque ese polen, ese néctar que colectan las forrajeras, tiene que llevar a cabo un proceso de regurgitación. Sí, han escuchado eso, ¿verdad? Y por último, cuando ya tienen más de 20 días de edad, se dedican al forrajeo y se pueden especializar en la colecta de ciertos tipos de recursos como agua, polen, néctar, resinas, o incluso alguna vez nos tocó observar algunas que colectaban lodo porque quizá les faltaba un poco de minerales en su dieta, entonces también pueden llevar lodo a su colmena o también para el nido, ¿no? Entonces, pues las obreras tienen un sinfín de trabajos durante su vida y también además de ser nodrizas y forrajeras, también pueden dedicarse por ciertos periodos a ser guardianas de la colmena, a estar vigilando que no entren intrusos, ya sea de otras colmenas o algunos parásitos grandes como avispas o moscas, ¿no? También pueden ser ventiladoras en situaciones de mucho calor. Están varias obreras en la entrada de la colmena aleteando con todas sus fuerzas y eso cambia la temperatura dentro del nido. Y también pueden ser exploradoras, no llevar a cabo viajes de forrajeo que son largos, sino solo monitorear la zona a corta distancia y avisar a las demás con su danza dónde están los recursos, dónde están los recursos que encontró, ¿no? Pero bueno, como decíamos, que están expuestas a múltiples parásitos, a diferencia de un organismo unitario, pues tienen muchísimos parásitos que pueden atacarlas. Y estos parásitos se conocen como parásitos sociales y pueden tener un efecto de parásito a nivel individual o a nivel de la colonia. Entonces, por ejemplo, a nivel individual podríamos estar hablando más de parásitos como bacterias, hongos, virus, eh, ¿qué más? Ácaros, dípteros, porque los ácaros, en este caso el ácaro Varroa destructor, es uno de los parásitos más relevantes para esta especie y se le planta, digamos, es un ectoparásito y le succiona hemolinfa, pero también le succiona cuerpo graso. Y eso lo descubrieron hace no muchos años, que no solo el hemolinfa y el cuerpo graso en insectos, pues es donde se producen moléculas de inmunidad y demás, entonces las debilita demasiado el que tengan una alta prevalencia de varroa. Y los dípteros, pues hay moscas que son parasitoides de insectos sociales y también podrían ingresar a la colmena. Cuando las abejas van a forrajear en las flores, hay moscas muy hábiles que se pueden subir en ellas y así entran a la colmena cuando esta abeja regresa, ¿no? Y a nivel de colonia, pues también hay algunos que no son estrictamente parásitos, pero recordando esta idea del superorganismo, sí podríamos decir que lo son porque son mariposas como la polilla de la cera, que si bien no tiene un efecto directo sobre los individuos, a nivel de la colonia, pues destruye los panales, se come la cera, empieza a dejar telarañas y pues ya esa colonia ya está teniendo una condición diferente a una colonia sana. También está el ácaro, el escarabajo Aequina túmida, que es el pequeño escarabajo de la colmena, muy famoso también, y ese está más presente en el norte y en el sur del país, en lugares muy cálidos y húmedos. Y ese escarabajo, pues tampoco como tal le hace algo a las abejas, pero sí, pues deja su excremento en toda la colmena, contamina la miel, etcétera, ¿no? Y propicia condiciones para que crezcan bacterias y hongos. Y por último, pues otros himenópteros, incluso otras abejas o algunas avispas que quieran ir y quitar los recursos y aprovecharse del nido, ¿no? Pues para esos dos tipos de amenazas, pues hay dos tipos de defensa. Una defensa a nivel individuo y una defensa a nivel social o colectivo. La de a nivel de individuo no está tan ampliamente estudiada como la otra, porque pues la de nivel social es como una primera barrera, es de las más importantes y las más efectivas, ¿no? La conducta social. A nivel de individuo tenemos para empezar la barrera física, ¿no? O mecánica o biomecánica.
Entonces los organismos que quieran infectar a una abeja pues tienen que atravesar su cuerpo primero, o si son, no sé, microsporidios, pues atravesar también el intestino. Y la respuesta inmune, que se han escuchado que en insectos se divide en humoral y celular. Celular, pues hablamos de mocitos que van a fagocitar, encapsular, a hacer nódulos de melanina. Y la humoral, hablamos de moléculas más como la lisozima, que va a romper bacterias, o la fenoloxidasa, que también va a generar melanina al final de cuentas. Y las especies reactivas de oxígeno, que también pueden ser tóxicas, ¿no?, para los parásitos. Entonces, la conducta colectiva en el inciso B es todo un repertorio de conductas que a mí me parece muy interesante en estos organismos sociales y que podemos verlo como un gradiente, ¿no? Empezamos como de la 1, que es la segregación espacial. Esto se refiere a que en la colmena es una caja. ¿Alguien ha visto el interior de una colmena? Es una caja de madera que tiene múltiples bastidores o marcos de madera con cera, ¿no? Entonces tú puedes levantar uno, dos, puedes tener 8 o 10. Y hay una segregación espacial dentro de la colmena. Los bastidores que están en el centro son los que guardan a las crías. Es donde la reina pone huevos y se van desarrollando. Y los que están más en las orillas, pues son los que contienen los recursos alimenticios, la miel, el néctar, el polen. Entonces es donde están las forrajeras, en las orillas. Y eso hace que pues, las crías estén más calientitas al centro, ¿no? Entonces desde ahí ya es una protección para prevenir, ¿no? En el 2, pues la colecta de resinas. Estas abejas van a colectar resinas de los árboles o plantas que tienen propiedades antimicrobianas, antimicóticas, o simplemente para sellar algunos huecos de la colmena y que no baje la temperatura. Y en la 3 tenemos la conducta higiénica. Esta es como de las más relevantes porque más que algo constitutivo o profiláctico, podríamos decir que es algo inducido, ¿no? Aquí ya es cuando por volátiles, por feromonas, las obreras detectan que hay crías en sus celdas que pueden estar abiertas o cerradas, pero detectan esos volátiles y saben que están enfermas, moribundas, que tienen parásitos, entonces van y más adelante vamos a ver cómo expresan estos fenotipos de la conducta higiénica, pero es eficiente porque pueden sacar a las larvas enfermas y aventarlas fuera de la colmena, ¿no? Y tenemos la fiebre social, que también cuando entra algún insecto muy grande a su colmena, pues lo rodean y con vibración de su cuerpo aumentan la temperatura y con 1 grado o 2 grados que la aumenten, pues ya el organismo muere, ¿no? Y la exclusión social, esa es cuando alguna abeja sabe que está infectada, ya no tiene remedio, decide por sí misma salirse para el bienestar del grupo, ¿no?, para el bien común. Y la más extrema es la autorremoción. La exclusión social es cuando las otras la sacan y la autorremoción es cuando ella sola decide irse y ya no volver, ¿no?, para el bien común. Entonces, podemos ver que el usar la defensa en general, cualquiera de las dos, va a ser muy costoso energéticamente. Entonces, han escuchado del uso de recursos, de los trade-offs, y tienen que priorizar en ese momento y bajo esas circunstancias qué defensa deben usar para optimizar sus recursos. Pero también, pues no es que puedan maximizar una defensa inmune, por ejemplo, demasiado, porque recuerden que se generan pues componentes tóxicos que al final son tóxicos para el parásito, pero también pueden ser tóxicos para ellas mismas. Y entonces, bueno, a esta conducta colectiva recientemente se le llama también inmunidad social, porque se sugiere que se complementa con la defensa inmune, aunque sea un rasgo exclusivamente social, ¿no? Y también se sugiere la idea de que, por ejemplo, estos organismos sociales tienen una defensa total fija. Si se infecta una abeja y después se infecta otra vez con otro parásito y así continuamente, no es que se les vaya acabando su defensa, sino que reasignan plásticamente una defensa u otra a cada reto que se les va presentando pues, a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, ya nada más como para terminar la idea de defensa inmunitaria, que podía ser humoral y celular. Aquí podemos ver un ejemplo de unas vías de señalización muy involucradas, la TOL y la IMD, que van contra bacterias, ¿no?, gram positivas o gram negativas. En este caso, Micrococcus plutonius y Penibacillus larvae son bacterias que causan una enfermedad que se llama loque europea o loque americana, donde hacen que las crías sean viscosas y pues ya no se desarrollan, ¿no?, se mueren.
Y también tenemos la vía de la fenoloxidasa aquí, de las serinproteasas, que al final, mediante la activación de la fenoloxidasa, va a generar melanina también para recubrir un patógeno, o no necesariamente un patógeno, puede ser un cuerpo extraño que entre a la abeja. Por ejemplo, cuando el ácaro inserta su probóscide en la abeja, pues no va a encapsular todo el ácaro, pero sí puede encapsular un poco con placas de melanina la probóscide para que no siga succionando todo el tiempo, ¿no? Para eso están los hemocitos. Hay un tipo especial de hemocitos que se llama plasmatocitos, que son más alargados, que son los que van a cubrir, por ejemplo, algo más grande, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba de la conducta higiénica, que es un rasgo poligénico, son varios genes los que combinados hacen que se expresen estos 4 fenotipos, que van a funcionar para la olfacción, la percepción de señales químicas, el procesamiento neuronal y la motricidad. Pero básicamente es si una abeja detectó mediante olores que hay crías infectadas o posiblemente moribundas, va a la celda, hace una perforación y puede que, bueno, va a la celda y puede que no haga nada, ese es uno, ¿no? Otro es que haga una perforación, sería el segundo, y otro es que saque la cría y la aviente fuera de la colmena, y otro es que vuelva a tapar esa perforación que hizo. Entonces, eso lo puede hacer a lo largo del día de horas o minutos y dejar un ratito destapado con un hoyito las celdas que tienen las crías con ácaros o con hongos. ¿Por qué? Porque es un microclima cada celda donde está cada larva. Entonces, si hace un hoyito, ya cambió el clima de esta microcelda y ya el ácaro ya no se va a poder reproducir como normalmente lo haría, o los hongos o las bacterias, ¿no? Entonces, es para ese fin. Y bueno, entonces ya sabiendo esto, conociendo la defensa de los insectos sociales, ¿qué defensa creen que se debería priorizar? ¿Cuál sería más costosa y por qué? ¿No? Entonces, el equilibrio entre estas dos defensas, les comentaba que es dinámico y plástico, y el usar una u otra o combinadas o priorizar una y más tarde otra, va a depender de rasgos como los que vemos aquí, de la genética, de la nutrición, del ambiente, de los números de retos que tienen con diferentes parásitos. Entonces, bueno, en nuestro laboratorio, en Morelia, somos un equipo de 3 estudiantes que hicimos un estudio a nivel nacional en todo el país, que está dividido en regiones apícolas. No sé si alcanzan a ver aquí un poco los colores. Está la región altiplano, la región norte, la región pacífico, este era el altiplano, norte, pacífico, golfo y península. Entonces son 5 y esas están delimitadas de esa manera como entre por fines políticos y un poco por la floración, ¿no? Que en cada zona puede haber una floración y unas condiciones ambientales un poco diferentes. Y entonces una de las compañeras se enfocó en la genética y ella evaluó cuál es la ancestría, cuál es el gradiente de africanización en México, en cada una de esas regiones. Y entonces quiso ver la ancestría racial nuclear y mitocondrial, pero ahorita nos vamos a enfocar solo en la nuclear. La mitocondrial nos habla de cuál es la ancestría de las mamás, ¿no? Materno, de las reinas. Y la nuclear nos habla de la biparental, tanto de los zánganos como de las reinas, que pues le proveyeron, digamos, los genes para que estuvieran estas abejas, ¿no? Y observó que la gran mayoría son africanizadas. Desde hace, ¿cuántos años? 30 años, que en Brasil se escapó una abeja africana y se empezó a mezclar con las que estaban las europeas, que estaban ya en el continente, y empezó a subir esa mezcla hasta México, y pues desde entonces ya todas son mezcladas, no hay ninguna pura africana ni ninguna pura europea, y el componente africano es el más abundante, pero también está el linaje, aparte del linaje A, está el linaje M, que es el de Europa Occidental, y también está presente, o sea, una misma abeja tiene una proporción de ambos linajes, y también del C, aunque ese es un poco menos presente, ¿no? De Europa del Este y del Sur, como más las italianas, por ejemplo, ¿no? Entonces es toda una mezcla, pero sigue prevaleciendo el linaje africano. Y se cree que el linaje, bueno, se sabe en la literatura que el linaje africano se asocia con una mayor resistencia a enfermedades, a parásitos. Incluso en África, esta especie, su ciclo de vida es un poquito más corto, por un día, si no mal recuerdo, y solo por eso ya como que el ácaro no es tan exitoso para desarrollarse dentro de las celdas como lo es aquí en México, ¿no?
El ácaro llegó aquí a México en el 92 y desde entonces pues sí ha causado muchas pérdidas de colmenas. Y aquí podemos ver en esta diapositiva la relación entre defensa y linaje. Podemos ver en el eje Y, abajo el total de hemocitos, que representaría la defensa inmunitaria, y arriba la conducta higiénica. Y en el eje X tenemos 3 linajes con su proporción. El linaje A, el linaje M, que era de Europa, y el linaje C, que era más italiano, ¿no? También. Y podemos ver que hay una relación entre, bueno, en la primera, de conducta higiénica, a mayor proporción de linaje A, mayor conducta higiénica. O sea, sí, las que tienen un componente más africanizado limpian mejor sus celdas y previenen más la diseminación de enfermedades, ¿no? Y aquí en los puntos tenemos las 5 regiones apícolas en todas las gráficas. La región norte pues tiene poca proporción de linaje A, la región altiplano pues media, el Golfo también, y la península, que es la península de Yucatán, es la que tiene más proporción de linaje A, por ejemplo, ¿no? Y así en todas las gráficas. Mientras que la defensa inmune pues es mucho menor a mayor proporción de linaje africanizado. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos ver que también puede ser como un trade-off, ¿no? Si usan más las africanizadas, usan más la conducta higiénica, pues necesitarán usar menos la defensa inmune, ¿no? Pero eso se invierte en el linaje C. En el M no hay mayor relevancia, no pasa mucho, pero en el linaje C pues es al revés. Las europeas usan un poco más la defensa inmune, ¿por qué? Porque son carentes de más, una defensa conductual más exitosa, ¿no? Entonces eso es lo que básicamente dice aquí. Entonces, dentro de los parásitos les comentaba que el ácaro Varroa destructo es el más relevante, y también evaluamos su prevalencia en todo el país. En el mapa de la esquina podemos ver que la prevalencia va de 0 a 13, que es prevalencia promedio, pero en realidad pues había sitios con más del 40% de ácaros en la colmena. Entonces, el color más intenso es la prevalencia más alta y el color menos intenso es la prevalencia más baja en las 5 regiones apícolas. Y si lo vemos en valores en la gráfica, podemos ver aquí los 52 apiarios visitados y su prevalencia de Varroa de cada uno de ellos, ordenados de menor a mayor. ¿Por qué los ordenamos? Porque pusimos un corte al 5% de Varroa. Es decir, por cada 100 abejas había 5 ácaros. Entonces, Senacica sugiere que empiecen a medicar a las colmenas que tienen más del 5% de Varroa. Entonces dividimos los sitios en 2 grupos, los que tienen baja Varroa y alta Varroa en los extremos, para comparar con otras variables más adelante, ¿sí? Y con todos esos datos que teníamos de variables ambientales, de demografía, medimos la densidad de larvas, de adultos en todas las colmenas, medimos, aquí está el nivel de Varroa, y medimos también el paisaje. Entonces, ¿cuál es la intensidad agrícola que rodea el apiario visitado, por ejemplo? Entonces, hicimos unos modelos que se llaman modelos aditivos generalizados, o GAMS, que pues básicamente es como un modelo lineal, pero que no asume linealidad. Entonces, siguen la distribución de tus datos y puedes tener rangos donde hay un patrón y luego otro rango donde ese patrón cambia y así, ¿no? Entonces, son relaciones no lineales que afectan a tu variable, con predictores que afectan a tu variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es la conducta higiénica en este modelo, y tiene todos esos términos: precipitación, temperatura máxima, densidad de crías, nivel de Varroa bajo y alto, y categoría de agricultura, que puede ser extensiva, intensiva o de subsistencia. La más alta es la intensiva, y ese gradiente agrícola, que lo desarrolló un compañero que se llama Francisco Balbino, nos sirvió mucho porque con él vienen asociados cosas como el uso de agroquímicos, por ejemplo. A más intensidad agrícola, más mecanización, menos plantas silvestres, endémicas, de las que puedan tener una mejor nutrición, más monocultivos, por ejemplo. Entonces, y la de subsistencia, que es la menor, la menor categoría agrícola, pues es como algo más a pequeña escala, con rotación de cultivos, sin mecanización, etcétera, ¿no? Y por tanto, seguro sin uso de agroquímicos y sin monocultivos. Entonces, podemos ver de los resultados que aquí la precipitación no tuvo un efecto en la conducta higiénica. O sea, la conducta higiénica es igual, sin importar si hay mucha o poca precipitación. La temperatura máxima sí tuvo un efecto. Vemos que cuando aumenta mucho la temperatura máxima, hasta 40 grados, 35, baja la conducta higiénica.
¿sí? Y en densidad de crías, también que es un poco obvio que a mayor número de crías, pues mayor conducta higiénica. Tienen más área que limpiar, que revisar y demás. Y en el nivel de Varroa, vimos que a menor nivel de Varroa hay más conducta higiénica. Y esto es muy interesante porque se invierte en la conducta inmune. Estas barras están al revés, ¿no? Entonces, aquí, pues también aquí no hay diferencia realmente, es 0.06. Y en el de sistema inmune, que aquí sacamos un índice con como 4 medidas de sistema inmune, que son el número total de hemocitos, la actividad profenoloxidasa, la actividad lítica y la profenoloxidasa. Entonces, con ese índice podemos ver que a mayor precipitación, aquí sí hay un efecto. Cuando llueve mucho, las abejas usan más su sistema inmunitario. Con la temperatura también hay un efecto. Cuando la temperatura máxima es menor, se usa más el sistema inmune. Cuando con la densidad de crías no hay un efecto, aunque hay una tendencia, no es significativa. Con el nivel de Varroa, lo que les decía, se invirtió. Entonces, aquí, cuando hay mucha Varroa, se usa más el sistema inmune. ¿Por qué? Probablemente porque la conducta higiénica ya no sea suficiente. Y no es que se deje de usar, pero se prioriza esta defensa para ayudarse, ¿no? Entonces, ya para mostrar nada más un par de ejemplos, bueno, un ejemplo más bien, hicimos un monitoreo con chips, le pusimos chips a las abejas en estos sitios, en 10 sitios, para monitorear su conducta, y solo en uno de ellos vimos algo inusual, ¿no? Que una colmena fue invadida por moscas parasitoides súper chiquitas de la familia Foridae, y pues esa colmena que fue invadida colapsó respecto a la otra que estaba siendo también monitoreada. Estaban cerca las dos, a 1,5 metros, fueron alimentadas con el mismo alimento, tenían el mismo manejo por parte del apicultor, y entonces queríamos ver los datos, ¿no? Aquí se instala una computadora con un panel solar, se sellan las entradas para que las abejas no puedan entrar y salir por cualquier lado más que por la entrada principal. Se pone un lector infrarrojo que va a detectar cada uno de los chips que están pasando por ahí. Entonces aquí pueden ver el tamaño del chip, es realmente muy pequeño, no representa un riesgo para la abeja por el peso, representa solo el 5% del peso de la abeja, como cargar 10 miligramos de polen, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas puedes etiquetar más de 500,000 combinaciones y puede leer, este lector infrarrojo puede leer hasta 50 abejas al mismo tiempo. Entonces ahí descargábamos una base de datos semanal en Excel, y así cada segundo te decía qué chip salió, qué chip entró, a qué hora regresó, y pues teníamos todos esos datos para ver cómo los podíamos analizar, que fue un poco difícil porque era demasiada información. Los chips pues dentro contenían código del país, el número de serie, la fecha, etcétera, ¿no? Lo que le quisieras poner, y tenían colmena 1, colmena 2, ¿no? Entonces clasificamos el fórido de manera taxonómica y molecular y llegamos a la especie, al género Megacelia. Y bueno, aquí en las fotos, acá, podemos ver en la imagen de abajo que esa mosca ponía huevos y larvas no solo encima de las abejas o de las celdas, sino en todos lados, en la comida, y esas larvas cuando salían empezaban a comerse los tejidos de las crías y los detritos y demás, ¿no? O sea, no era un parásito estricto, es un parásito nuevo, oportunista, que no es que se vaya a quedar asociado con esta especie o no sabemos, pero aún así causó un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque hablamos que estamos visualizando la colmena a nivel de superorganismo, ¿no? Entonces, ya cuando vimos cuántos chips, cuánta actividad hubo en cada una de las dos colmenas, nos sorprendió ver que en la colmena sana, pues hubo solamente 11,524 lecturas, mientras que en la colmena infestada hubo muchísimo más, ¿no? El índice de magnitud es mucho más alto, 154,760 lecturas. Entonces, como que algo raro estaba pasando ahí, y en la colmena infestada salían mucho las abejas. Entonces, buscando cómo clasificar, quien desarrolló esta tecnología de los chips es un brasileño que trabaja en Australia, y él sugería clasificar la conducta en estas 4 categorías. La primera, que se llama BTE, como by the entry, estar solo en la entrada, representa una actividad de 0 a 3 minutos, ¿no? Y podría estar pasando esto, como detecciones sucesivas por limpieza de la colmena, control de temperatura, expresión, defensa, solo en la entrada, digamos, de la piquera. La siguiente categoría, que se llama Short Mission, SM,
Se sugiere que duraba como de 3 a 6 minutos y que implicaba viajes cortos de forrajeo, como exploración, ¿no? De 3 a 6 minutos, defensa fuera de la colmena, pero pues regresaban pronto. Mientras que la FG, que ya son los viajes de forrajeo como tal, viajes largos que podían durar de 6 minutos hasta 6 horas, ¿no? O eso era algo que tú podías definir cuántas horas podía durar un viaje de forrajeo. Y la última categoría que la denominamos DB, bueno, Susanto propone que se llame DB, como la abeja que tuvo la última detección, que salió de la colmena y ya no regresó. Entonces también podríamos saber eso, cuántas se fueron y usaron su defensa extrema social, que era el abandono, ¿no? Por la infestación. Entonces aquí podemos ver que inicialmente ambas colmenas, en el eje Y tenemos los IDs detectados de los chips y en el eje X tenemos las semanas, se monitorearon durante 8 semanas, pero la colmena infestada con moscas colapsó en la semana 5. Entonces podemos ver en verde la colmena infestada y en morado la colmena sana. Y podemos ver con estos violines de la gráfica que más o menos la cantidad de chips detectados era similar hasta que algo pasó aquí en la 2, que fue cuando llegó la mosca y empezó a molestar a las abejas y entonces ya eran menos las detectadas, ¿no? Y aquí vemos una gráfica de frecuencias en logaritmo de cada una de las conductas. Los números son la n, entonces la conducta donde solo están en la piquera pasando repetidamente, pues fue mayor en la colmena infestada. Donde son los viajes cortos de forrajeo, fue mayor en la infestada, o sea, hacían viajes de forrajeo pero muy cortos. En los viajes de forrajeo largos fue mayor en la sana, y eso suena lógico también. Y aquí algo interesante es cuántas abejas se fueron y ya nunca regresaron. Pareciera que fue mayor en la colmena sana, porque es 85 versus 53. Pero si sacamos el índice respecto al viaje largo de forrajeo, o sea, se fueron a hacer un forrajeo y no volvieron, pues aquí podemos ver que solo el 6% de estos chips, que son los mismos, el 6% no regresó en la sana, mientras que el 14.4% no regresó en la infestada. Entonces sí podríamos estar sugiriendo que fue una conducta de abandono, aunque no fue un porcentaje muy grande porque ya la colmena ya no estaba tan densa y no todas tenían chips, ¿no? Y también evaluamos cómo era esta defensa a lo largo del día. Entonces dividimos las horas del día en 4 categorías. Susanto sugería solo 2, pero nosotros tuvimos actividad nocturna y de medianoche, entonces tuvimos que ingresar a otras 2 categorías. La primera, que es la del amanecer, fue de 7 de la mañana a 12 del día, el atardecer de 12 del día a 7 de la noche de 7 de la noche a 12 de la madrugada y la medianoche pues de 12 de la madrugada a 7 de la mañana para cubrir los 4 horarios. Y aquí podemos ver como la frecuencia de actividad en cada una de esas categorías. Arriba tenemos la colmena sana, que tiene un patrón pues normal. Aparentemente solo tiene actividad en la mañana y en el atardecer, que es lo que suelen tener estas abejas. Mientras que en la colmena infestada, pues el patrón es muy irregular, con menos frecuencias. Y a partir de la colmena 3, recuerden que en la colmena 2 hubo una detección disminuida. Entonces, en la colmena 3 ya podemos ver que hay actividad nocturna. Y esto es interesante porque se sugiere que en esta semana esas moscas estaban ovipositando y molestando a todas las abejas en la colmena. ¿Por qué? Porque la mosca, bueno, descubrieron apenas en 2016 que oviposita como a las 7, 8 de la noche, ¿no? Y en la semana 4 ya tenemos una nueva categoría de actividad en medianoche, igual que en la semana 5, ¿no? Que fue cuando colapsó. Entonces, eh, podemos ver aquí que estas abejas, hablando un poco de su ritmo circadiano, pues la forma en que miden cuál es su actividad natural durante el día es midiendo ciertos tipos de movimientos, si mueven las antenas, el tórax, etcétera, ¿no? Entonces lo clasifican en si está activa inmóvil, en el primer estado de sueño, en el segundo, en el tercero. Y con eso podemos ver también en esta grafiquita que las abejas forrajeras adultas, su ritmo circadiano normal, pues es que de noche están inactivas y de día están activas, ¿no? Entre 7:30 de la mañana y 7:30 de la tarde, y ya se guardan por la temperatura y demás, y ya no salen, cosa que no hicieron cuando están siendo invadidas, ¿no? Y aquí podemos ver nada más la comparación de una abeja joven que todavía no tiene un ritmo circadiano porque
tiene oscuridad como permanente, digamos, ¿no? Vive dentro de la colmena y no ha salido a ser forrajero. Entonces no hay una tendencia aquí y en la forrajera sí. Y bueno, también a esta colmena que colapsó y a la sana les medimos la defensa inmune. La proteína, para empezar, es como un control para saber que se han alimentado más o menos igual y que no hay diferencias como por esa parte, ¿no? Entonces no hay diferencias, eso está bien. Ahora podemos comparar la profenoloxidasa y la fenoloxidasa, que eran las defensas del sistema inmune humoral para producir melanina y atacar a los huevos de las moscas, ¿no? Podría ser en este caso. También los hemocitos. Aquí los hemocitos fueron mayores en la colmena sana, digamos, pero medimos la viabilidad y ahí no hay diferencia, cuáles son viables o cuáles ya estaban muertos. Entonces la colmena sana pudo tener una producción de hemocitos normal, puede ser, pero en cuanto a cuáles estaban vivos, no hay diferencia entre las dos colmenas. Y en actividad lítica, la colmena sana tuvo más porque resulta que tenía otro parásito que es un microsporidio que también puede ser atacado con este tipo de defensa. Entonces, bueno, la selección natural en organismos sociales les decía que no suele priorizar a los individuos, sino al grupo como tal. Sin embargo, cuando ya la defensa colectiva no es suficientemente efectiva, pues también se impulsa esta otra defensa, ¿no? Como un rasgo plástico. Y bueno, para terminar, no sé si me tardo mucho. ¿No? Como consideraciones finales, pues en abejas melíferas las defensas van a operar simultáneamente todo el tiempo. Va a haber momentos en que se priorice una u otra, pero actúa a esos dos niveles, ¿no? Individual y social. Y la clave está en cómo la redistribuye y no en sustituir una con otra. La defensa divergente entonces va a ser una estrategia flexible que va a sostener la resiliencia, en este caso del superorganismo, y este sistema responde plásticamente a la presión parasítica, pero también a la presión del ambiente, ¿no? Como los agroquímicos también imponen una presión selectiva muy fuerte y desde luego la genética pues va a estar siempre asociada a cómo van a responder, ¿no? Entonces las abejas pues tienen solo una tercera parte de genes inmunes respecto a Drosophila, por ejemplo, y aún así, aunque algunos han sugerido que no usan la defensa inmune, pues hay ya recientes pruebas que sugieren que sí y que complementan la defensa conductual, ¿no? Entonces, eso es todo por ahora. Si tienen algunas preguntas, comentarios, ideas. Muchas gracias, Gloria. Sí. Pregunta. Bueno, en lo que se animan. Yo tengo una pregunta. Al inicio de la presentación nos hablabas de esta conducta extrema en donde un individuo se autoexilia, ¿no? Sí. Y decías, pues, por el bien del grupo, ¿no? Y digamos que desde biología evolutiva, la selección por grupo, pues está medio penalizada porque ya se ha demostrado que pues no es evolutivamente estable. Salvo ciertas condiciones, por ejemplo en humanos, ¿no? Que también puede ser que haya la selección por grupo tenido algo que ver con nuestra evolución, ¿no? En el caso de estas abejas, ¿se puede decir que es selección por grupo o se diría que es selección por parentesco? Sí es por parentesco. Por Sí. parentesco. Sí es por la proporción que comparten genéticamente entre hermanas. Es mucho más alta que la que comparten con los zánganos o con las reinas, ¿no? Entonces sí es por parentesco. Sí, es por parentesco, ok. Sí. Y otra preguntita, ¿cómo elegían las poblaciones? ¿Todas estas es de apicultores? Sí, sí. Para el estudio genético sí se buscaron colmenas ferales, es decir, que estuvieran así en campo o que tal vez estuvieron previamente en alguna caja y escaparon, como enjambres ferales, ¿no? Para lo de genética, pero para lo demás fueron básicamente colmenas manejadas en cajas por apicultores y hicimos un enlace con el encargado del sistema producto apícola a nivel nacional y él nos decía, en este estado tienen estas opciones, pueden visitar a fulano, sultano, ya nosotros contactábamos con quien nos recibiera y ya estando en el sitio, la elección de las colmenas era completamente sistemática. No era tanto aleatoria porque algunos apicultores tienen desde 10 hasta 50 colmenas en un apiario, ¿no? Por ejemplo.
Algunas tienen un tamaño, otras otro, algunas tienen, se llaman alzas, ¿no? Las que les ponen arriba y pueden tener tamaños distintos, entonces como que estandarizamos, que solo tuvieran todas un alza o dos alzas. También revisábamos primero si había reina, porque si no había reina y era una colmena huérfana, no había crías, no había, o sea, no podíamos compararla, ¿no? Entonces sí estandarizamos ciertas cosas para al final elegir como un 20% de colmenas de cada apiario, que en promedio eran de 3 a 7, dependiendo del tamaño de la piel. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo les colocaron los chips en los... Llevábamos una mesita, unos banquitos, sacamos los bastidores de las orillas, donde sabemos que están las forrajeras, y poníamos el bastidor en la mesa. Y ahí había muchas abejas encima, no se iban volando. Entonces íbamos con guantes, con pincitas, con un pegamento especial, tipo cola loca, pero que hace menos daño. Íbamos pegando uno por uno y esperando que se caiga, y si se le caía a uno teníamos que volver a ponérselo. Y si hiciera un poco tedioso estar un rato ahí, pero se ponían 100 semanales para tener un seguimiento. ¿Sí? Para las pruebas de- Ujú. Aquí fue un poco diferente, porque normalmente tú puedes tener en tu laboratorio algo más cómodo y decir, voy a tener estos organismos, les voy a extraer hemolinfa y voy a hacer mis pruebas o a congelarla para después, ¿no? Allá como eran viajes largos y no teníamos acceso al laboratorio cada día, lo que hicimos fue colectar todos los individuos adultos y crías, porque también medimos en crías al final, en un compuesto que preserva proteínas y ácidos nucleicos. Es un gel y en hieleras. Entonces ahí lo teníamos todo el tiempo y cuando ya, y podía estar a temperatura ambiente con ese gel hasta un mes, ¿no? Entonces cuando ya llegábamos al laboratorio, todo a -70, y ahí no lo hicimos en hemolinfa, lo hicimos en molidos de los adultos, en pools. Pues cada muestra era un pool de 5 o de 10 adultas, molido, y se tomaba un poco de tejido, se le pone PBS, se centrifuga y te quedas con el sobrenadante y ahí empiezas a hacer todas las pruebas. Y tenemos un par de artículos que sugieren que no hay diferencias en la magnitud, ¿no? Es diferente la cantidad de lo que mides en tejido que lo que mides en hemolinfa, pero a nivel de comparaciones grupales no hay diferencias. Y lo que sí medimos en hemolinfa, en los hoteles, teníamos que desinfectar ahí cada mesita que hubiera, fue la cantidad de hemocitos. Eso sí, sí sacamos hemolinfa al final de cuentas, pero solo para hemocitos. Llevamos un contador celular portátil donde metías la muestra coloreada, te decía con el colorante, pues podías saber cuáles estaban rotos, cuáles no, y ya tener tu proporción. Y era una muestra como de 15 abejas por colmena, digamos, ¿no? pero las sacrificaban. Entonces. Las de hemolinfa, sí. Bueno, también las de ADN, ARN, porque medimos virus, bacterias, hongos. Pues fue una muestra como de 20, 30 abejas por colmena sacrificadas. Se hablaba, dependiendo de la edad, Ujú, son las actividades que realizan, particularmente creo que las obreras. sí, Pero, ¿qué tiempo, cuál es su tiempo de vida? pues depende mucho si son manejadas, si son ferales, etc. Pero va de un mes a 2 meses, más o menos, dependiendo las condiciones si son muy favorables. Y las reinas sí pueden vivir hasta, no sé, de 2 años hasta 7, pero los apicultores siempre las cambian como a los 2 años para renovar. Ujú. ¿Cómo que las Sí. cambian? ¿Las sueltan? Las sacrifican y las Ah. van reemplazando cada 2 años. Compran o producen reinas europeas. Algunos dicen, no, yo quiero más africanizada. Y así. Ujú. Hola, gracias por tu plática. Mi pregunta es, mencionabas en estos últimos ejemplos que la mosca, el díptero, era parásito oportunista y mi pregunta es que si este patrón de esta reacción que tuvo la colmena cambiaría con un parásito que llevara más tiempo relacionado más tiempo con las abejas. Sí, de hecho suele pasar que los primeros encuentros entre, bueno, parásitos y hospederos que no se conocen evolutivamente hablando, pueden ser más intensos, ¿no? Puede haber más daño. Sin embargo, cuando ya se va estabilizando la relación con el tiempo, pues hablándolo
coloquialmente al parásito no le conviene a lo mejor matar o dañar tan rápido o tan intensamente al hospedero, pues para poder seguir obteniendo beneficios, ventajas y aprovechándose, ¿no? Entonces esta asociación no se había, cuando la encontramos no se había reportado, porque hay otra especie que sí se reportó en Estados Unidos, Apocephalus borealis, pero esta megacelia no. Entonces, ya después con el tiempo, en lo que hacíamos los análisis de los chips en el Excel y todo eso, empezaron a surgir reportes, pero en otros países, ¿no? Italia, Grecia, no sé. Tenemos una mini revisión en un cuadrito. Y entonces, ese primer encuentro no quiere decir que ya se va a quedar así la relación estrecha, pero sí hace daño, ¿no? Entonces, en el artículo que enviamos con estos datos, nos preguntaba el revisor, por ejemplo, como qué sugieren que es un efecto manejado por el parásito o un efecto manejado por el hospedero, ¿no? Una respuesta del hospedero, todo lo que estás observando, o el parásito está induciendo esos cambios. Y sí se puede abrir ahí un debate así como de, pues sí, lo más probable es que sea el hospedero, justo porque no está esa relación evolutiva estrecha. Uh-huh. ¿Se podría, por ejemplo, traspolar estos resultados, por así decirlo, en el caso de abejas nativas también productoras? Sí, sí, justamente también hay, pues algunos no les gusta esta especie porque es introducida. Sin embargo, pues resulta que ya tiene demasiados años aquí y que el beneficio para la polinización de cultivos es innegable. Entonces, algunos compañeros trabajan con justo esa comparación de abejas nativas, abejas manejadas, y en algunos casos puede haber competencia y sí desplazamiento, pero en otros se ha llegado también a ver un compartimento de nicho temporal, ¿no? Como que llegan primero las nativas a comer o algo y después llegan las otras y así, ¿no? Y sí se podría hacer, solo que como esto fue a gran escala y por la facilidad de encontrar las colmenas manejadas y usarlas y que están en abundancia, pues no se haría a la misma escala, pero sí sería muy interesante. De hecho, me gustaría mucho trabajar con meliponas o todas esas abejas de la península a menor escala, aplicando cosas que ya sabemos que aquí están sucediendo, ¿no? De cierta forma te indica lo que lo que estaría pasándole a otros insectos polinizadores. Uh-huh. Sí. Bueno, en cuanto a medir los parámetros de la hemolinfa, se me hace algo súper interesante porque trabajando con guppies es como no sale casi nada de sangre. Uh-huh. Entonces me imagino que en un insecto pues debe ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría saber un poquito más sobre esta metodología que usan para analizar estas muestras. Y también... no sé si en el caso de los apicultores es como más conveniente escoger cepas africanizadas para justamente tener una resistencia ante amenazas. Uh-huh. Sí, para la primera pregunta, pues sí, en insectos, para sacar hemolinfa, normalmente haces una punción, ¿no? Cerca de la cabeza, del tórax, y sale una gota, porque recuerden que los insectos tienen el sistema circulatorio abierto, entonces pues va a salir sí o sí el fluido. Solo nos pasó que no salía tan fácil en Aguascalientes, si no mal recuerdo, porque había mucha deshidratación de las colmenas, y si no están hidratadas no sale bien, pero antes les puedes dar también a tomar agua, ¿no? Pero para insectos más pequeños también le saquemos linfa a mosquitos, a zancudos. Igual puedes hacer una mini punción y sale por perfusión, le llaman, cuando cae la gota. Y aunque sean gotas muy pequeñas de 5 microlitros, de 10 microlitros, la cantidad de células que tienen puede ser enorme, ¿no? Entonces es una, o molerlos cuando son demasiado chiquitos. Alguien una vez quiso ver el sistema inmunitario en la mosca blanca, por ejemplo, y pues son unas cositas chiquititas y ahí tienes que juntar un pool y moler y demás, ¿no? Sacar centrifugar sobre la danza. Y para la otra pregunta de los apicultores, pues es cuestión de gustos. Muchos, la mayoría prefiere las italianas o las con mezclas italianas, porque no son puras italianas o europeas, porque son más dóciles, ¿no? O sea, tú puedes estar sin protección y no te pican. Te pica una es porque la apachurraste, ¿no? Y muchos también prefieren las africanizadas, sobre todo en la zona de la península, que es donde son más abundantes, porque se da mucho el robo de panales y demás. Entonces, si ponen africanizadas en la entrada, nadie se acerca. Son súper defensivas. Si te acercas, pues
pican sí o sí, ¿no? Entonces, a algunos les gusta manejar más una y a otros. Mm. Bueno, yo voy a aprovechar que eres exalumna y te voy a hacer una pregunta un poquito fuera del tema. Eh, ¿Qué opinas de la división de los ejes en nuestra carrera de experimental y grupos y aplicado, por ejemplo, a lo que tú te dedicas? Pues cuando estaba aquí no sabía cuál elegir. Me gustaba lo experimental, pero no era como elegir, entonces no se me daba tanto. Y elegí grupos porque primero me gustaban las plantas y ya después empecé con los insectos. Quise trabajar con el doctor Sumaquero y muchas cosas así, pero siento que al final de cuentas no tiene sentido porque tú como investigador pues vas a ser multidisciplinario y vas a ser integrativo. Entonces no puedes solo dedicarte a campo y no desarrollar la parte más fisiológica o solo dedicarte al laboratorio y no ir a campo y ver las cosas que suceden en realidad allá afuera, ¿no? Entonces lo mejor para mí es integrar, saber un poco de ambas cosas. Obviamente puede que no seamos expertos en todo, pero para eso también está la colaboración y, y pues creo que siempre vas a tener que integrar para tener una mejor visión del fenómeno. Ay, gracias, Gloria. Pues le damos su constancia a la doctora Gloria y agradecemos que haya venido desde Morelia para acá. Gracias. Gracias. Nos vemos en 15 días, el 22 de octubre. Ah, no, el 12 de noviembre. El 12 de noviembre.